El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entonces entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Estamos todavía en tiempo de Navidad, litúrgicamente. Se acaba con la fiesta del bautismo del Señor, que será el próximo domingo. Cerraremos el ciclo de Navidad. Y dentro de la Navidad tenemos la solemnidad de hoy, de la Epifanía, un nombre griego que significa manifestación, la manifestación del Señor. Hay tres manifestaciones: la de los magos de Oriente a todos los paganos, la del bautismo del Señor a los judíos y de las bodas de Caná a los apóstoles. En estos días celebramos esa triple manifestación, pero nos centramos hoy en esa manifestación a los magos de Oriente. ¿Quiénes eran estos personajes? Según la tradición, no según el Evangelio, venían del Oriente, sabemos hasta sus nombres por la tradición, no por el Evangelio, no está revelado, no es palabra de Dios, pero según una tradición uno se llamaba Melchor, otro Gaspar, como todos lo sabemos desde niños, y otro Baltasar. Uno de ellos creemos que era de color moreno, como los distinguimos ahora que hasta los representan por las calles. Yo vi a unos magos muy bien representados en estos días en una plaza, y todos los niños se acercaban y platicaban en su inocencia pidiéndoles regalos, y les preguntaban los muchachos magos: ¿cómo te has portado? ¿Y qué es lo que quieres que te traiga? Pues todos sabemos que esa es la relación que hay de los niños con los magos de Oriente. Según la tradición, entonces, uno venía en camello, otro en caballo y otro en elefante, porque eran los medios de transporte del Oriente: Persia, Babilonia, la India. Se cree que eran de esos tres sitios, de Babilonia, de Persia y de la India, al oriente del mar Mediterráneo. Para los judíos el Oriente era pues muy extenso, era el Medio y el Lejano Oriente, era todo lo que estaba en el punto oriente del Mediterráneo. Personajes pues que no conocían en Israel. Eso, lo que sí es palabra revelada, palabra de Dios, que llegaron, eso no es como leyenda o cuentos de niños, es palabra de Dios. Llegaron en tiempos del rey Herodes, cuando Jesús había nacido, llegaron y preguntaron: ¿dónde está el niño que ha nacido? Porque hemos visto surgir su estrella, el rey de los judíos. Sabemos que es el rey. Eran estudiosos, sabios. Mago en el Oriente era el hombre que se dedicaba, con una posición socioeconómica alta, podía dedicarse al estudio, a la observación de los astros, y podía viajar. Eran personajes pues de alcurnia. Creemos incluso que eran reyes, y un rey, por más pequeño que sea un reino, pues tiene mucho poder y mucha autoridad. Es decir, eran paganos, no conocían a Dios, no conocían la ley de Moisés, no eran judíos,
Y Dios se manifiesta a ellos a través de una estrella. Como eran observadores de las estrellas, entendieron, nació el rey que va a gobernar a todo el mundo. Ellos humildemente aceptaron que había nacido alguien que los iba a salvar, un personaje único en la historia, el Hijo de Dios, nosotros lo sabemos. Hasta aquí podemos sacar alguna conclusión para nuestra vida. Dios se manifiesta a todos y quiere que todos se salven. Jesús no nació solo para los judíos, ese es el mensaje central de hoy, sino para todas las naciones, todos los paganos, todos los pueblos. El Señor no hace a un lado a nadie. Él quiere que todos se salven, que todos lo conozcan. Y faltan muchas personas en el mundo por conocer a Jesús. Nosotros vivimos en un país netamente católico, pero hay países donde no conocen a Jesús, no conocen su evangelio. Lo conocerán por la historia, creerán que es pues un hombre como Buda, como Mahoma, no sé, un gran profeta, pero no lo conocen como Dios, no conocen su evangelio, no saben que Él se hace presente en la Eucaristía. La palabra que Él nos ha revelado no la conocen. Entonces, el Señor sigue llamando a través de estrellas para que lleguen hasta Él. A los que somos por fe católicos, nos sigue llamando siempre. Él nunca deja de estimularnos a que lo sigamos, a que vivamos en su amor, en su misericordia. Y nos manda estrellas a cada uno según su naturaleza. A los magos de Oriente, ¿por qué eran estudiosos? Pues una estrella en el cielo, que por cierto se ha estudiado y sí fue una estrella única. No ha vuelto a aparecer en el mundo, sino en el siglo I, en la época del Imperio Romano, apareció. Sí, los estudiosos han dicho que fue una conjunción de varios astros que dieron por fruto una estrella única, reluciente. Y los magos de Oriente entendieron, vamos a ir a adorar al niño, se pusieron en camino. Entonces pidámosle al Señor que sepamos reconocer las estrellas que nos manda. Puede ser un acontecimiento en nuestra vida, un trabajo, una persona, un libro, una reflexión, un encuentro, un accidente. Puede ser la estrella, un empobrecimiento, no sé, puede ser un triunfo según el mundo, un fracaso, puede ser la estrella, una enfermedad. Nos puede acercar más a Dios. El nacimiento de un hijo, no sé, cuando alguien se recibe, puede ser su estrella, Dios te llama. El encuentro espiritual, unos ejercicios, una Eucaristía. Muchos han encontrado con Dios por haber asistido a un encuentro con Dios en la Eucaristía, una reflexión, una predicación. La lectura de un libro, el conocimiento del Papa. Muchos se han convertido a Dios porque conocen a un Papa. Algo hay, pues, es la estrella, es intervención divina, no es humana. Es intervención divina. Hay que pedirle, Señor, que sepa reconocer la estrella. Y como los magos, ponernos en camino, buscar al Señor. Ellos lo encontraron después de batallar mucho. Gastaron su dinero para viajar, siempre ha sido caro, pero en la antigüedad más. ¿Cómo viajaban esos personajes? Primero con mucha gente, sirvientes, con cocineros, y luego llevaban hasta regalos. Gastaron tiempo, gastaron dinero, anduvieron buscando, se les ocultó la estrella y ellos no se dieron por vencidos, fueron hasta el rey Herodes, llegaron hasta el palacio del gran rey Herodes a preguntarle, a ver si él sabe dónde está el niño que ha nacido, el rey de los judíos. Para buscar al Señor hay que emplear esfuerzo, no es fácil, y tiempo, y reflexión, desgastarnos por buscar al Señor. Nos desgastamos por otras cosas, por lo material, por la salud,
por el éxito humano nos desgastamos. Hay que desgastarnos también por buscar a Jesús, que es lo más importante. Los magos dejaron su casa, su comodidad, quizás su familia, para ir a buscar al niño que había nacido. Ya sabemos que se opuso Herodes. Herodes, en cambio, con mucha soberbia, ni sabía, ni se enteró que había nacido el rey de los judíos, y cuando se entera, tiene como envidia, porque era un megalómano, era un hombre de mucho poder. Todavía en Tierra Santa hay muchas edificaciones que hizo el rey Herodes. Él quería inmortalizarse, es decir, era un hombre, ser único, de un éxito que nadie más habría tenido. Quería compararse con Alejandro Magno, con grandes conquistadores, o sea, con grandes personajes, el rey Herodes. Entonces, oye, que nació uno que va a ser rey de todos, le da envidia. Y es muy, muy falso. Vayan a investigar, a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Era falso, no iba a ir a adorar al niño. Lo sabemos por su actitud. Primero, porque Dios les dio a conocer a los magos que se fueran por otro camino. No vayan con Herodes, no le digan. Sabemos después, de hecho celebramos en diciembre una fiesta litúrgica de los santos inocentes. Sabemos que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años para matar al rey de los judíos. José se llevó a la Virgen, avisado por un ángel, a Egipto. Por eso no mató al niño. Pero muchos santos inocentes se veneran, incluso murieron en esa matanza que hizo Herodes, porque tenía envidia. Qué contraria la actitud de los magos, de humildad. Ellos también eran importantes, pero se sabían someter al Rey de todos, a Jesús. Aprendamos la humildad de los magos. Quitemos de nuestra vida la soberbia como la que tuvo Herodes. Que entendamos que los demás también valen, no solo soy yo. Que los demás tienen muchas virtudes que yo no tengo. Que los demás están llamados a la salvación como yo. Porque es muy fácil que uno se quiera sentir superior, soberbio, tener más, saber más, aparecer más. Los magos de Oriente humildes, qué bueno que los representamos en los nacimientos, eran personajes importantes. Sin embargo, ¿qué hicieron? Llegaron a donde estaba el niño y postrándose lo adoraron. Hay que adorar a Jesús, hay que adorarlo mucho, con alegría, porque también ese dato nos da el Evangelio. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Inmensa significa sin medida. Estar con el Señor produce alegría, auténtica alegría. Y aquellos hombres, ya que encontraron a Jesús, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo dice San Mateo? Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Lo vieron con María, su madre. No mencionan a San José, San Mateo ya no menciona. Quería subrayar que la madre era María, auténtica madre de Dios. Por cierto, entraron en la casa, ya no habla de establo. Nosotros todavía representamos a los magos llegando al mismo lugar donde nace, en el establo, que se conserva en Belén. El lugar donde nació Jesús, está una estrella de plata en el lugar exacto donde nació. El establo, ahí nació, pero no iban a durar ahí. No se puede vivir una familia en un establo. ¿Qué pasaría? Esto ya no lo sabemos, pero rentarían una casa, alguien los acogería, les dieron posada. Pero hoy habla el Evangelio, entraron en la casa, ya estaban en una casa. No es real lo que hacemos de representar a los magos llegando al pesebre. No se puede vivir en el pesebre, había que alimentar al niño, protegerlo del frío. Estarían en una casa, pero eso sí, en Belén, como que se quedaron un tiempo en Belén. Después de ahí se fueron a vivir a Egipto, porque el ángel les anunció. Entonces, adoremos al Señor.
Eso nos produce alegría. ¿Cómo lo podemos adorar ahora? Pues lo tenemos presente en la Eucaristía sobre todo. Cuando lo recibamos, adorémoslo. De paso, después de comulgar hay que quedarnos en adoración. No es tiempo de distraernos Yo a veces hasta los niños de primera comunión y a los papás y padrinos los veo muy despistados, muy distraídos. Acaba de recibir por primera vez a Jesús y ya el niño ya no se concentra, anda viendo las fotos y los grandes también. Si acabamos de recibir a Jesús, concéntrate un poco, guarda silencio. Eres como un sagrario viviente, ahí está Jesús, adóralo. Y no solo le pidas cosas, adóralo, es decir, bendícelo, dale gracias, guarda silencio porque está contigo el Rey, hay que adorarlo. Y aparte, pues en el sagrario, en la custodia, donde encontremos a Jesús, hay que adorarlo. Eso nos da mucha alegría. Ojalá todos los días. Aquí en la capilla que tenemos en nuestra parroquia, muchas personas van a adorar al Señor. Qué gusto, qué alegría verlos. Señores que antes de ir a su trabajo pasan un ratito a adorar a Jesús. ¿Con qué espíritu se van a trabajar después de tener contacto con Jesús? Todo es mejor. Cuando uno ora en el día, cuando uno se comunica con Dios, todo es mejor. Afronta uno las dificultades, los problemas, las personas y las alegrías, pues de otra forma. Jesús nos va transformando el contacto con Él. Los magos hicieron un largo camino. Nosotros más fácil podemos encontrarlo a Él presente en la Eucaristía, adorarlo y ofrecerle nuestras obras. El oro, incienso y mirra pues representa lo que podemos ofrecer al Señor: la oración, las obras de caridad, el trabajo, el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. Todo háganlo, dice San Pablo. Hace 8 días escuchábamos en el nombre del Señor Jesús. Es decir, lo que vivamos, ofrecer. Lo que nos parece bueno y lo que nos parece menos bueno, todo viene de Él. Todo, decía un autor, escritor, que no es santo, un católico escritor francés del siglo XX, decía, todo es adorable. Y el pobre hombre vivía en medio de muchos sufrimientos, sobre todo de pobreza. Era un escritor, no le pagaban los editorialistas, se tenía que cambiar de casa, debía rentas. Escribió mucho y entre otras cosas decía, sufría mucho y todavía decía el pobre, todo es adorable, tenía fe. Nosotros también tendríamos que tener esa fe, todo es adorable, hay que ofrecerlo al Señor. Los magos de Oriente nos dan ejemplo. Y finalmente dice el Evangelio, advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como que Dios a ellos que lo habían buscado, pues les recompensa, comunicándoles, diciéndoles lo que tenían que hacer. Cuando uno está con Dios, pues Él nos inspira lo que tenemos que hacer. Creo yo que entre más cercanía entendemos mejor la voluntad de Dios. Hoy hay que pedirle que nos advierta de quién tenemos que alejarnos también, porque a lo mejor estamos tratando con alguien, con algo que no nos hace bien. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, se fueron por otro camino. Algunos tenemos que tomar en este año nuevo otro camino. Dejar cosas, dejar personas, no sé, ¿qué más? Dejar trabajos, actitudes e irnos por otro camino. Hay que pedirle al Señor que nos comunique pues su voluntad. Si uno está seguro de lo que Dios le pide, viene la alegría de vivir, de ir adelante en medio incluso de la cruz que tenemos todos que llevar. Pues que los magos de Oriente intercedan por nosotros. Por cierto, se conservan sus tumbas. Curiosamente, a toda una historia se les veneraba. Estuvieron en Milán, en Italia, primero, y ahora están en la Catedral de Colonia. Sí se conservan y se veneran, como digo,
No estamos seguros ni de sus nombres, ni siquiera dice el Evangelio que eran 3, unos magos de Oriente, pero según la tradición, hasta sus tumbas, y la gente que va a Alemania, a Colonia, pues los venera. Los que van a Italia, yo ya estuve en el lugar donde estuvieron en Milán, y la gente iba, aquí estuvieron los restos de los magos de Oriente y les pedían la luz de Dios. Ellos que conocieron a Dios iban a orar, los católicos. Aquí cerca de nosotros está una veneración en un pueblo muy grande, todo el pueblo volcado en los peregrinos que hoy van a venerarlos en Cajititlán, que nos dan ejemplo de veneración a los magos. Ojalá sea real, porque a veces pues es un poco el folclore y es un poco hasta superstición. Ojalá que en medio de la religiosidad popular sepamos venerar a los magos de Oriente, aprender de ellos, pedir su intercesión desde el cielo en esta su fiesta. Que así sea.